En la Edad Media había dos sistemas enfrentados, el judio-cristiano y la filosofía griega. Primeramente, los seguidores de la filosofía griega veían al dios como un promotor en la transformación, renovado. En cambio, la visión judio-cristiana se considera a Dios lo anterior al mundo, lo completamente otro, como un no ente y que está fuera de, como un pensamiento que se piensa a sí mismo, se reconoce a sí mismo y al Hijo engendrado, proyectándose, teniendo autoconciencia. San Anselmo estableció que la filosofía es la sierva de la teología, aceptó una inteligencia de la fe, y que lo infinito, o sea Dios, no puede existir en el entendimiento, ya que si existiera sería finito, que Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse, por lo que dice en su libro Proslogión. Luego existe verdaderamente algo mayor de lo cual nada puede pensarse, y de tal modo que no puede pensarse que no existe. San Anselmo es el padre de la escolástica, que es un movimiento intelectual que menciona que primero hay que decir lo que Dios no es para poder decir lo que es. Él cuestionaba a Dios: si está en todas partes, ¿por qué no te puedo ver presente? Una luz inaccesible. Añoro encontrarte, pero no escucho tu voz, intentando encontrarte como un hombre, un ser de razón, y preguntándose si el hombre es razón y Dios es razón, ¿por qué no lo podemos ver? Decía que hay que alejar a todo lo que no sea Dios y lo que no te ayude a encontrarlo. La mente no puede pensar algo que no puede ser, por lo que la razón, que es la luz accesible, nos llevará a la luz no accesible, Dios. La Edad Media es un cambio de sentido, de fuera hacia adentro. El mundo se asume creado por Dios, donde se comprende que existir ya es bondad porque comparte. Dios es el bien de todas las cosas. En el neoplatonismo se busca sistematizar y explicar racionalmente a través de la visión de Platón el cristianismo, el cómo la escolástica va más allá de esta visión y asume las doctrinas o discusión o dialogar desglosando los textos, el modo en el que se transmite la filosofía, que es una herramienta para enseñar la fe. Al contrario, San Agustín plantea que Dios es el bien de todas las cosas, que es considerado el simple hecho de existir, ya que pudimos no haber sido, sin embargo, somos, y el ser es un don, la existencia es un don, el ser con otro, el reconocernos con otro, en otra existencia y ser consciente de esta, y de la propia nos lleva a la voluntad. En la visión cristiana, todo en el bien y el mal debe tener una justificación, una causa o un porqué. El mal no es más que el demonio del hombre, ya que el hombre mismo se transforma en maldad. El cristianismo ofrece explicaciones a ciertas preguntas como el ¿quién soy yo? La respuesta que nos da San Agustín es que alguien no está determinado por el tiempo. San Agustín ve el tiempo como algo interno, donde el pasado no nos determina, porque somos algo más, y aunque de este aprendemos, no dejamos que nos defina. Por lo mismo, se plantean posibilidades de alternativas viables. Entonces, el futuro no existe. Se basa en la patrística, la experiencia. Entonces, el conocido fin de los tiempos es producto de las decisiones humanas, donde los conceptos tiempo e historia son mismos productos humanos, una ciencia del hombre para el hombre. Estas decisiones nos proporcionan la posibilidad de cambiarlo todo, pues Dios produce todo aquello que permite al hombre tomar decisiones. Todo esto se une en que el ser está aquí y el tiempo está en el interior del hombre. La posibilidad de toma de decisiones y el libre albedrío nos lleva a un pensamiento divergente, una solución alterna que parece inminente y al concepto de salvación. La diferencia entre fe y razón es que la primera es infundada, apunta a algo fuera de sí mismo, es estático, atemporal, intangible, invisible, donde todo lo incuestionable es un punto de partida. Tiene características como la perfección, pureza, bondad, satisfacción, es inagotable y brinda una sensación de paz. Por otra parte, la razón es fundamentada, se concentra en sí misma, donde lo incuestionable es un punto de llegada, donde se requieren elementos perceptibles, tangibles, observables y palpables, y para que existan, se requieren hechos y una demostración para su entendimiento.
Santo Tomás de Aquino estableció 5 vías para probar la existencia de Dios. La primera vía es la existencia del movimiento. Consta a los sentidos que algo se mueve. Dice que sin un primer motor no habría motor alguno y existe un motor que no es movido por nadie, refiriéndose a Dios. La segunda vía es la subordinación de las causas, donde no se puede prolongar indefinidamente la serie de causas eficientes, por lo que existe una causa sin causa, refiriéndose nuevamente a Dios. La tercera vía es la contingencia de los seres, donde no es posible que aceptemos una serie indefinida de cosas necesarias. En esta, Dios surge de la necesidad de necesitarlo, lo cual nos lleva a que existe un primer necesario del cual surgirán los demás. En la cuarta vía, conocida como la gradación de las perfecciones, donde el orden existencial se atribuye según la diversa proximidad a lo máximo, por esto existe un primer y máximo ente, que es nuevamente Dios. Por último, la quinta vía, llamada la ordenación a un fin, en esta existe un supremo director del universo, conocido como Dios. Ahora, hablando de Guillermo de Ockham, quien fue un fraile franciscano que plantea el principio de parsimonia, donde se reconoce cómo las cosas se gobiernan, donde el ser humano puede encontrar un sentido distinto, una manera de legitimizar el poder. Era un pensador radical que desmantela las capas de la filosofía griega que estaba arraigada al cristianismo. Buscaba que ya no se viera al Papa como un ser infalible elegido por el Espíritu Santo, como un rey, sino como una persona cualquiera, ya que se lleva un gobierno contrario a los principios de la Iglesia. En esta época era ilícito discutir sobre el poder del Papa, y castigaban a quienes discutían tales cuestiones. Ockham piensa que se deben discutir estos temas, aunque sean difíciles. Él no criticaba la bondad del Papa, sino cómo tal hombre ejerce la función, y llevó hasta sus últimas consecuencias la doctrina de atreverse a pensar. En el Renacimiento se produce una revolución científica en la que se pasa del pensamiento de un universo cerrado y finito a un universo infinito, y se crea una crisis en el ser humano, comenzando a cuestionarse cosas como el qué lugar ocupa en el espacio del universo. Se analiza el discurso metafísico, se pierde el esencialismo por un pragmatismo. Además de un discurso epistemológico, vemos que el ser humano es falible, pues se ha equivocado, pero puede no volverse a equivocar aprendiendo de sus errores. Luego de esto vemos al hombre transformado, un hombre que se pregunta lo que es un ser capaz de alcanzar la certeza absoluta, un ser que conjetúa, que intenta conocer los límites y alcances del conocimiento humano. Finalmente, hablando sobre Tommaso de Campanella, quien justifica a Galileo Galilei y sus ideales, mata el argumento filosófico griego y deslinda así la filosofía griega de la cristiana. En sus tesis dice que se debe poseer el respeto a Dios y a la ciencia, ya que uno no puede funcionar sin el otro. Explicó que ni Dios, los santos o Jesús nos han enseñado la ciencia, porque nos han enviado al mundo a investigar la verdad, para así conocerlo a Él. Dice que la ciencia sirve para aumentar la fe. Por esta razón el hombre es creado racional, para conocer a Dios a través del mundo, ya que la verdad solo puede llevar a la verdad.